¿Será que tiene micrófono silenciado? Sí, tenía silenciado, pues se me apagó, ya estoy de vuelta. Se me apagó la compu y se me borró el archivo que tenía, que estábamos leyendo, que le estaba mostrando que había preparado al leer el testimonio. No sé qué pasó. No. Pero es medio raro. Es muy raro porque generalmente la computadora guarda todo. Es como que... A ver si puedo encontrarlo. A ver, bueno, voy a cerrar este. Y voy a tratar de abrirlo de vuelta. A leer el testimonio, a ver si me presenta. Cristian, ¿querés que cortemos y nos llamas de nuevo? No, ahora lo encuentro, no se preocupen, que ya lo encuentro. Bueno. El auto guardado, a las 9:22 p.m. Acá este debe estar. A ver si A ver. Ah, sí, acá está. Sí, porque yo pensé que se había borrado. No lo había guardado. Así que acá lo tengo. Bueno. Entonces vamos a donde estábamos. Los que hice nuestras creencias fundamentales. Entonces, ¿qué dicen de los escritos en el Huay? Que son una autorizada fuente de verdad. Esto es la creencia que habla del don de profecía. Uno de los dones del Espíritu Santo es el de profecía. Este don es una señal identificadora de la iglesia remanente y se manifestó en el ministerio de Elena de White. Entonces, como estamos hablando, la iglesia remanente era la iglesia primitiva, la iglesia del desierto, y ahí no hubo profeta. Después, la iglesia de Dios, la iglesia remanente, era la iglesia reforma, y el remanente había huido a la tierra y eran las iglesias protestantes de Estados Unidos, y ahí no había ministerio profético. Ok, tengo que compartir la pantalla. Ok, ahí va. ¿Ahora se ve? Sí, se ve. Perfecto. Entonces esto es lo que dice esta creencia fundamental que dice el don de profecía. Entonces, y como mensajero del Señor, sus escritos son una permanente y autorizada fuente de verdad. Ahora, uno toma historia de redención. ¿Es una autorizada fuente de verdad? No, esto no es verdadero. Pero ¿para qué pone esto? Para usar sus testimonios, para hacer doctrina, pero ahí está lleno de errores. Entonces, ¿qué errores están? Los errores de los paganos y los papistas que necesitan los lobos para darle soporte a sus falsas doctrinas, hacernos creer que es una verdad revelada por Dios al pueblo adventista. Pero son contrarios, esas palabras son contrarias a la ley del testimonio de los profetas. O sea, no son una fuente de verdad. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque esto no es verdad. Esta declaración tampoco es verdadera. La primera creencia fundamental es falsa y esta también es falsa. Porque sus escritos no son una permanente y autorizada fuente de verdad. Y ella misma los autorizó cuando se dio cuenta que Kelos, por ejemplo, sostuvo una falsa doctrina usando sus escritos. Ok, ¿no escuchan? ¿Me escuchan o no? Sí, todo bien, Cristian. Sí, Lidia, debes tener un problema en tu micrófono o en tus parlantes. Entonces, fíjense, este es el tema. Entonces, esto no es verdad. Ahora, ¿por qué está puesto esto en las creencias? Porque se usan los testimonios para lo que Dios dijo no deben usarse. Decir que los escritos de la White son una autorizada fuente de verdad es lo mismo que decir que no tienen errores, que son infalibles y que todo lo que aparece en ellos es verdad. Pero cuando leemos sus testimonios vemos que la misma Elena de White se autorizó el uso de sus testimonios como una fuente de verdad que pudiera ser utilizada para hacer doctrina. Entonces ella no dijo eso, cuidado. Entonces hay que tener cuidado. Porque ella sabía que en ellos había muchos errores que Dios no había corregido y que no debían tomar el lugar de nuestras Biblias.
sus testimonios no debían tomar el lugar de nuestras Biblias. Entonces vamos a algunas declaraciones de ellas. En Primeros Escritos, página 78. Dice ella: recomiendo al amable lector la palabra de Dios como regla de fe y práctica. Por esa palabra hemos de ser juzgados. En ella Dios ha prometido dar visiones en los posteriores días, no para tener una nueva norma de fe. ¿Por qué? Porque nuestra norma de fe es la Biblia. No podemos tener un fundamento para nuestra fe distinto del fundamento de la iglesia primitiva, que eran las escrituras del Antiguo Testamento. No puede haber otro fundamento. Eso es importante. No puede haber otro fundamento que el de la iglesia, fe de la iglesia primitiva. Por eso Elena White dice, no para tener una nueva norma de fe, sino para consolar al pueblo y para corregir a los que se apartan de la verdad bíblica. O sea, la verdad es la verdad bíblica. Y la próxima cita leemos, poco caso se hace de la Biblia, y el Señor ha dado una luz menor para guiar a los hombres y mujeres a la luz mayor. ¿Por qué? Porque la verdadera luz que va a iluminar nuestro camino está en la Biblia. ¿Y cuándo lo vamos a encontrar? Cuando arreglemos nuestras lámparas. Y eso lo dijo en 1903. La próxima cita, ella dice, aún así dice Jehová es el testimonio más poderoso que podéis presentar a la gente. Que nadie sea educado a mirar a la hermana White, sino al Dios poderoso que da las instrucciones de la hermana White. O sea, no mire al cartero. Entonces, cuando usted recibe una carta, ¿le pregunta al cartero qué quiso decir el que mandó la carta? No. Leen la carta y se comunican con el que mandó la carta, no con el cartero. Y la próxima cita, ella dice, el Espíritu Santo es el autor de las Escrituras y también del Espíritu de profecía. Estos escritos no han de ser desvirtuados para hacer que signifiquen lo que el hombre quisiera hacerlos significar, para expresar ideas y sentimientos humanos y para llevar adelante planes humanos a toda costa. Y la siguiente, ella dice, poned a la hermana White a un lado. No citéis mis palabras de nuevo en toda vuestra vida hasta que obedezcáis la Biblia. Cuando hagáis de la Biblia vuestro alimento, vuestra comida y vuestra bebida, cuando hagáis de sus principios los elementos de vuestro carácter, sabréis mejor cómo recibir el consejo de Dios. Exalto la preciosa palabra delante de vosotros sois. No repitáis lo que yo he dicho. La hermana White ha dicho así y la hermana White ha dicho así. Descubrid lo que el Señor de Israel ha dicho y entonces haced lo que Él ordene. Ahora, ¿cuándo dijo esto? Cuando los hermanos empezaron a usar sus escritos para hacer doctrina. Y la próxima cita ya dice, el Señor desea que estudiéis vuestras Biblias. Él no ha dado ninguna luz adicional para tomar el lugar de la palabra. O sea, y eso es claro. Los testimonios de ella no pueden tomar el lugar de la palabra de Dios y por supuesto no estaban exentos de errores. Como vimos, hay cosas que son, digamos, evidentemente antibíblicas. Esta luz se da con el propósito de concentrar en su palabra las mentes confundidas y si se asimila y digiere la sangre y la vida del alma, entonces se verán buenas obras cuando la luz brilla en las tinieblas. ¿Qué tienen que brillar? Nuestras lámparas, nuestras Biblias. Por eso ya dice, y lo escribió en el conflicto de los siglos, pero Dios tendrá en la tierra pueblos, tendrá ¿qué cosa? La Biblia y la Biblia sola. ¿Dirá que los testimonios de la White son una fuente de verdad? No, la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios, ni la voz de la mayoría, nada de esto. ¿Qué es lo único que vale? Debemos cerciorarnos de si lo autoriza un categórico, así dice Jehová. ¿Para qué? En cualquier punto de fe religiosa. Y en Conflicto de los Siglos 683, después de ella dice, solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Merced al testimonio bíblico, descubrirán al engañador bajo su disfraz. ¿Con qué? Solo con el testimonio bíblico, arreglando nuestras lámparas. Y además, por su medio, Dios nos indicó que serían los engañadores los que usarían sus testimonios para hacernos creer la mentira. Entonces, cuando viene un hermano, aunque sea inocentemente, trayendo los testimonios de Elena, no trae la verdad si los usa para hacer doctrina. Una obra de engaño. Se hallará que los que llevan un mensaje falso no tendrán un alto sentido de honor e integridad. Engañarán al pueblo. ¿Cómo? Mezclarán con su error los testimonios de la hermana White y usarán su nombre para dar influencia a su obra. Seleccionan de los testimonios los pasajes que ellos piensan poder torcer para sostener sus posiciones
y lo colocan en un marco de falsedad, de manera que su error tenga peso y sea aceptado por el pueblo. ¿Qué usarían para hacernos creer el error? Los testimonios de Elena. Presentan erróneamente, aplican mal lo que Dios ha dado a la iglesia. ¿Para qué? ¿Para hacer doctrina? No, no está incluido en esto. Amonestar, aconsejar, reprobar, consolar y animar a los que constituyen el pueblo remanente de Dios. Los que reciban los testimonios con el mensaje de Dios serán ayudados y bendecidos por eso mismo. Pero aquellos que los toman en parte simplemente para sostener alguna teoría o idea de su propia factura, para defender su conducta errónea, no serán bendecidos y beneficiados por lo que enseñan, pues Dios se propuso que los testimonios fueran colocados siempre en una trama de verdad. Ahora, como Dios le mostró a Elena, Él no se preocupó en corregir los errores que ella tenía, ni los iba a corregir. Simplemente nos dio la instrucción a nosotros de cómo encontrar la verdad. Los que defienden el error dirán, el Señor dice, usando los testimonios de Elena, cuando el Señor no ha hablado, testifican una falsedad y no la verdad. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se usan los testimonios de Elena para hacer doctrina, porque lo único que Dios nos dijo que tenemos que usar para hacer doctrina es el testimonio coincidente de los dos testigos. Para atar a las mentes a la mentira o hacerles perder su fe en los mensajes que Dios nos dio por medio de Elena, del mismo modo en que lo hacen con las palabras de la Biblia que llegó a nosotros, conteniendo las palabras de los sabios de Roma, los engañadores no harían caso a las instrucciones de no usar sus escritos para hacer doctrina. E incluso, luego de poner frente a nosotros falsas enseñanzas, podrían delante nuestro un dilema, crearían una falacia, llegando a decir, o crees todo y aceptás el engaño, aceptando usar sus declaraciones para hacer doctrina, como si cada una de las palabras que encontramos en sus escritos fueran la verdad, como dice nuestra creencia, la verdad autorizada, o no crees en nada, acusando a los que quieren ser fieles a las instrucciones de Dios y a su palabra de rechazar las revelaciones de Dios. ¿Qué le van a decir? No crees a la profeta, cuando están mintiendo, están engañando al pueblo. Y Elena nos dijo, ¿qué cosa? Que no usemos sus testimonios para hacer doctrina. Ahora, y una de las cosas más comunes, como nos envió una hermana y lo puso en el chat que tenemos, donde hay 7 citas, donde se indica, las voy a leer. La primera es que dice, Cristo determinó dar como su representante a la tercera persona de la deidad. Entonces, como si hay 3 personas de la deidad, entonces el White creía en la Trinidad. Creía en una deidad compuesta de 3 personas. La próxima cita. El poder de Dios es la tercera persona de la divinidad. El príncipe del poder del mal puede ser mantenido en jaque únicamente por el poder de Dios en la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. Especial Testimonies seriedad. Ahora, necesitamos comprender que el Espíritu Santo, que es una persona así como Dios es una persona, anda en estos terrenos. Extracto de un supuesto discurso dado a los alumnos del Colegio de Avondale, Australia, que fue incorporado en los testimonios de ella. Ahora, hay un montón de cosas más. Por ejemplo, habla de la tercera persona de divinidad. La próxima cita, ¿cuál es esta? Esta chica no la alcanzó a leer. Hablando de que y entonces tocaron las arpas doradas y la música fluye a través del anfiteatro celestial y ellos, dice, aquí caen y adoran al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Manuscrito 139 de 1906, supuestamente que lo escribió ella. Etcétera. Hay otra cita más que acá, que esta fue traducida, que dice que el Espíritu Santo es el mismo, desvestido de su personalidad humana e independientemente de ella. Cuando habla que Cristo, estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en cada lugar personalmente, por lo tanto, para ventaja de ellos, Él debería abandonarlo para ir a su Padre y enviar al Espíritu Santo para hacer su sucesor en la tierra. El Espíritu Santo es el mismo, desvestido de su personalidad humana e independientemente de ella.
Ahora, cuando uno empieza a analizar esto, va a ver que muchas de estas cosas no las escribió ella. Pero eso es un poco más complicado hacerlo. Pero lo importante, lo que vamos a analizar, es lo que ella sí dijo sobre la doctrina de la Trinidad. Entonces, lo que ella se dio cuenta es que en sus escritos había muchas de estas citas que podían ser usadas para dar soporte a la doctrina de la Trinidad. Y cuando Dios permitió que eso sucediera y que él usó esas citas para dar soporte a la doctrina de la Trinidad, ella dio un testimonio muy claro. Y ese testimonio es el que quieren ocultar los lobitos que están en nuestras iglesias para darnos a beber del vino de Babilonia. Entonces vamos a analizar el supuesto soporte a la doctrina de la Trinidad de parte de Elena White. Como Dios le anunció que pasaría en nuestra iglesia, se están usando los escritos de Elena White para dar soporte a la doctrina de la Trinidad. ¿Doctrina a qué? Cuando el doctor Kellogg la introdujo en la iglesia, ella claramente identificó como, primero, el alfa de las herejías mortíferas sobre la presencia y la personalidad de Dios. O sea, la primera doctrina de Jezabel sobre la presencia y la personalidad de Dios, y como la doctrina que Jezabel enseñaba en Tiatira, la doctrina que lleva a conocer las profundidades de Satanás. O sea, esa identificación es clara y directa, pero tratan de negarla a los lobos. Entonces, ¿cómo puede ser que Elena creyera en la doctrina de la Trinidad y dijera que es el alfa de las herejías mortíferas sobre la presencia y la personalidad de Dios, y que era la doctrina que Jezabel enseñaba en Tiatira y llevaba a conocer las profundidades de Satanás? O sea, sería algo muy coherente, pero no pudieron borrar estos testimonios y los tenemos a nuestro alcance. En su segunda publicación de Living Temple, el Dr. Kellogg basó su argumentación sobre la verdad de la Trinidad en los escritos de Elena White, tomando varios pasajes de ella, de modo que, como ya lo indica, muchos pastores llegaron a creer y afirmar que sus creencias eran las mismas que las de Elena de White. Entonces, esta es una cita que la encontramos en el primer tomo como mensajes selectos, páginas 236 237. Por el tiempo cuando se publicó Living Temple, pasaron delante de mí durante la noche símbolos que indicaban que algún peligro se avecinaba y que debía prepararme para él, poniendo por escrito las cosas que Dios me había revelado acerca de los principios fundamentales de nuestra fe. Se me envió un ejemplar de Living Temple, pero quedó en mi biblioteca sin que lo leyera. Por la luz que me dio el Señor, supe que algunas de las opiniones propiciadas en el libro no llevaban la aprobación de Dios y que eran una trampa que el enemigo había preparado para los últimos días. Pensé que eso sería ciertamente discernido y que no sería necesario que yo dijera nada en cuanto a él. En la controversia que se levantó entre nuestros hermanos acerca de las enseñanzas de este libro, declararon los que estaban a favor de darle una amplia circulación. ¿Qué declararon? Los pastores que querían darle una amplia circulación, contiene las mismas opiniones que está enseñando la hermana White. Fíjense, los pastores en ese tiempo, la tercera parte de los pastores, los que después se pusieron rebeldía y quedaron Battle Creek, dijeron que el libro de Kellogg contenía las mismas opiniones que había estado enseñando la hermana White. Ahora, ¿y qué decía ese libro principalmente? Hablaba de la Trinidad. Ese acerto, dice Elena, me hirió directamente en el corazón. Me sentí quebrantada, pues sabía que esa conclusión no era verdadera, porque ella no había querido defender a la Trinidad. ¿Qué sostenía Kellogg? Para dar sustento a sus teorías panteístas, sostenía que la doctrina de la Trinidad era una doctrina verdadera y, como lo hace actualmente muchos pastores y teólogos adventistas, basado su aseveración en múltiples citas de los escritos de Elena White. ¿Qué contestó Elena? Que esa era el alfa de las herejías mortíferas sobre la presencia y la personalidad de Dios. Y esto es la continuación en mensajes selectos. Living Temple, dice ella, contiene el alfa de esas teorías. Sabía que la omega seguiría poco después y temblé por nuestro pueblo. ¿Cuándo sería introducida la omega? No en ese tiempo, sino Dios le estaba hablando que en nuestro tiempo se volvería a introducir el alfa y luego la omega. Sabía que debía advertir a nuestros hermanos y hermanas que no debían entrar en controversias en cuanto a la presencia y personalidad de Dios. O sea, porque ahí estaba la doctrina de la Trinidad, que era el alfa de las herejías sobre la presencia y la personalidad de Dios. Ella la creó Roma. ¿Cuándo? En el 325, el Concilio de Nicea. No la creó Kellogg. Simplemente Kellogg estaba reflejando la doctrina que creó Roma. Las declaraciones presentadas en Living Temple acerca de este punto son incorrectas, dice Elena.
Los textos empleados para apoyar la doctrina presentada son pasajes mal aplicados. O sea, ¿qué usó Kelos? Los escritos de Elena. Y ella dice, no tienen que usarse. ¿No? ¿Y qué está diciendo? Obviamente, claramente, yo no creo en la Trinidad, está diciendo. Me siento impulsada a hablar negando la pretensión de que las enseñanzas del Living Temple puedan ser apoyadas por declaraciones de mis escritos. Quizá haya en ese libro expresiones y opiniones que están en armonía con mis escritos, y quizá haya en mis escritos muchas declaraciones que, tomadas aisladamente e interpretadas de acuerdo con el modo de pensar del autor del Living Temple, parecerían estar en armonía con las enseñanzas de ese libro. Ahora, ¿qué dice ella? Reconoce que en sus escritos hay muchas declaraciones que, tomadas aisladamente e interpretadas de acuerdo con el modo de pensar del autor del Living Temple, parecerían estar en armonía con las enseñanzas de ese libro. O sea, parecerían dar soporte a la doctrina de la Trinidad. Esto puede dar un apoyo aparente, dice ella, al acerto de que las opiniones que hay en el Living Temple están en armonía con mis escritos, pero no permite a Dios que prevalezca esa opinión. O sea, está diciendo claramente, le está pidiendo a Dios que no permita que la gente crea que ella apoyaba la doctrina de la Trinidad. Como podemos observar, Elena de White no negó el hecho de que se pudieran usar sus escritos para sostener la doctrina de la Trinidad, lo reconoció, pero nos advirtió que ese apoyo era aparente, no verdadero, y expresó su deseo de que Dios no permitiera que prevaleciera esa opinión. Luego, en sus cartas de noviembre de 1905, los testimonios especiales serie B número 7, páginas 61 a 63, Elena de White indicó que los ministros estaban siendo engañados, que no veían las huellas de la serpiente y que estaban prestando oídos a espíritus seductores y doctrinas de demonios, y que la doctrina de la Trinidad era la doctrina que Jezabel enseñaba en Tiatira, la doctrina que llevaba a conocer las profundidades de Satanás. Ahora, lamentablemente, estos testimonios no los tradujeron al castellano, y por supuesto seguro que nunca lo van a traducir. Pero esto es lo que dice en inglés. Y es un resumen, no lo vamos a leer, no se los voy a traducir palabra por palabra, pero simplemente, digamos, les voy a leer por ahí solamente lo que está resaltado. Entonces, lo que está resaltado en rojo y resaltado en amarillo. Ella dice, los ministros de Dios están siendo engañados y arrastrados por esta ciencia, por la ciencia de ¿qué? ¿De qué? Justamente ellos estaban diciendo, estos ministros, estos pastores, y que creían que lo que se iba a querer era lo mismo que decía Elena de White. Dice, me duele que estos hombres sensibles no disciernan, ¿qué cosa? La huella de la serpiente. Y la llamo así porque el Señor lo pronunció así. O sea, ¿quién lo estaba guiando? Satanás estaba guiando a Kelos, y estos estaban siguiendo a Kelos, están siguiendo el camino a serpiente. Y Dios le mostró que estos estaban apartándose de la fe y dando oídos a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Ahora, ¿a qué estaban creyendo? La doctrina de la Trinidad. Entonces, ¿y qué dice ella? Finalmente dice claramente que esta es la doctrina que Jezabel enseñaba en Tiatira. Entonces dice, yo lo estoy guiando a entender justamente que este es el mensaje que Dios le dio a Juan, dirigido a Tiatira, y que esta doctrina es la doctrina que Jezabel enseñaba en Tiatira. Entonces, y directamente les copia lo que dice el Apocalipsis. Entonces, que el que tiene la doctrina de Jezabel va a llegar a conocer las profundidades de Satanás. Y que esta es la doctrina de Jezabel. O sea, más claramente no lo puede decir. Ella dijo que esa doctrina, la doctrina de la Trinidad, es el alfa de las herejías mortíferas sobre la presencia y la personalidad de Dios, y que esa es la doctrina que lleva a conocer las profundidades de Satanás y la doctrina de Jezabel. Entonces, Elena de White asoció directamente a la doctrina de la Trinidad de Roma con la doctrina que creó Balaam con cosas sacrificadas a los ídolos y que empezó a enseñar Jezabel en Tiatira. Y eso es claro, y no puede ser negado. Y como vimos en sus otras declaraciones, Elena de White también indicó que la doctrina de la Trinidad de Roma es su primera herejía sobre la presencia y la personalidad de Dios,
y deseaba advertirnos de este hecho para que nosotros no llegáramos nuevamente a concluir que en sus escritos ella justifica esa doctrina, como había dicho Kellogg, había dicho y hecho Kellogg. Ahora, pero como no puede ocultar permanentemente estas declaraciones, los escritores del libro La Trinidad de la casa editora sudamericana buscan justificarlas diciendo que hay dos trinidades, una buena y la otra mala. Entonces, la Trinidad, página 224. Dos variedades de trinitarismo, dice. Mientras seguimos el desarrollo de su interpretación, llega a ser evidente que describe por lo menos dos variedades distintas de creencia trinitaria. A una de ellas se opuso firmemente a través de todo su ministerio adulto, y con la otra llegó a estar gradualmente de acuerdo, dice. Ahora, ¿a cuál se opuso, Elena? A la de Kellogg. ¿Y cómo se opuso? Diciendo que es el alfa de las herejías mortíferas. La asoció a la doctrina que Isabel enseñaba en Tiatira, la doctrina de la Trinidad definida por Roma, claramente. ¿Y cuál es la buena? ¿Hay otra buena? Ahora, ¿cuál sería la Trinidad mala? La definida por Kellogg utilizando los escritos de Elena de White. ¿Y cuál sería la Trinidad buena? Dicen nuestros teólogos. La introducida actualmente la Iglesia Adventista, la doctrina que, como indican nuestros teólogos, ahora es un terreno común con Roma y con el falso profeta, con las iglesias protestantes caídas que ya se unieron a Roma en puntos comunes de doctrina. Pero esa es la doctrina que Jezabel enseñaba en Tiatira. ¿Qué están haciendo? Nos están tomando el pelo a nuestros escritores. Porque fíjense la Trinidad, página 10 y 11. En consideración a nuestros amigos católicos romanos, parecería apropiado que seamos capaces de afirmar con ellos, con los católicos, lo esencial de sus convicciones trinitarias. Ahora, la de ellos es la buena, están diciendo. Pero esa es la de Jezabel, es la que Jezabel se llama en Tiatira. Y cuando Dios le dijo y le mostró a Elena que lo que él le enseñaba era la misma doctrina, no era otra trinidad, es la misma. No hay una buena y una mala. Hay una única, y es la de Jezabel. Entonces, ¿qué dicen nuestros teólogos? Que compartimos con ellos lo esencial de sus convicciones trinitarias y que tenemos un terreno común con ellos. La doctrina de Jezabel, la doctrina que lleva a conocer las profundidades de Satanás, dicen nuestros teólogos, es la buena. ¿Pero cómo? Están muy mareados. Y no con vino común, con el vino de Babilonia. A ver, como podemos observar, nuestros teólogos, guiados por los lobos vestidos de ovejas, los siervos de Jezabel, que tienen por misión darnos a beber del vino el furor de la fornicación de la Gran Babilonia, nos quieren hacer creer que la doctrina de la Trinidad de Roma es la Trinidad buena, la definida en sus primeros concilios ecuménicos, con la que Elena de White habría llegado a estar gradualmente de acuerdo. Pero Elena de White nos indicó claramente que esta doctrina es la doctrina de Jezabel, la Iglesia de Roma, que la Iglesia de Roma empezó a enseñar en Tiatira, la doctrina que lleva a conocer las profundidades de Satanás. O sea, ¿qué están haciendo nuestros teólogos? Dando vuelta a las palabras para engañarnos, y están engañados, pero los lobos no están engañados. Como vemos, las declaraciones de nuestros teólogos y la de Elena de White son irreconciliables. ¿Cuál es la verdad? Sin lugar a dudas, las declaraciones de Elena de White, que ya indica de qué se trata la doctrina de Roma, pero nuestros teólogos están felices por unirse a Roma, ya que podemos corroborar en la historia que, justamente, primero, la doctrina de la Trinidad es la doctrina que enseñaba Jezabel en Tiatira y que llevó a los apóstatas de la iglesia primitiva, luego de llegar a conocer las profundidades de Satanás, a buscar asesinar a sus antiguos hermanos porque no la adoraban, no adoraban a la imagen definida en la doctrina de Jezabel. Esto podemos corroborarlo en el edicto de Tesalónica del año 380 después de Cristo, y nadie puede negarlo. Y segundo, en la doctrina de la Trinidad son los puntos comunes de doctrina que desde el 14 de febrero del 2010 unen a la bestia del falso profeta en la adoración de la misma imagen del dragón, el mismo ídolo, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, y no se puede negar. Entonces, este testimonio de las palabras de White, que no pudieron ocultar, nos muestra claramente que ella no creía en la Trinidad, y al contrario, sus declaraciones fueron claras y directas. Esa es la doctrina que Jezabel enseñaba en Tiatira y es el alfa de las herejías mortíferas sobre la presencia y la personalidad de Dios. Y por supuesto, ella se dio cuenta de muchos de sus errores. Y si ella estuviera con nosotros acá y viera el testimonio de los dos testigos, claramente diría que esa es la doctrina de Jezabel y que ella nunca
quiso dar soporte a esa doctrina porque no creía en eso. O sea, creía que esa era el alfa de las herejías mortíferas y era la doctrina que Jezabel enseñaba en Tiatira. Ahora, el origen de sus errores, de los errores en sus escritos, ¿fueron todos de ella? No, de ninguna manera. Y nosotros, cuando estudiamos justamente esos testimonios, podemos darnos cuenta de cuál fue el origen. Porque muchos de esos testimonios, cuando surgió una controversia en la Iglesia Adventista sobre la doctrina de la Trinidad, nuestros teólogos, los teólogos adventistas, publicaron muchos de los originales de sus testimonios, y en esos testimonios se puede ver que lo que ella escribió no es lo que aparece oficialmente en nuestros escritos, y que muchos de los supuestos manuscritos de ella no son de ella, porque en algunos manuscritos que fueron corregidos por sus redactores, ella los tomó y los corrigió, y los redactores no reflejaron en lo que publicaron las correcciones que ella hizo. Y eso hay documentos que nos muestran eso. Y muestran que los que estaban ahí tenían una agenda. Y esa agenda era clara: reflejar en los testimonios de Nadehuay la doctrina de Jezabel. Pero eso lo vamos a ver, lo podemos llegar a ver en otro momento, pero lo importante es que nosotros conozcamos cuál es el testimonio coincidente de los testigos, porque podemos empezar a analizar cada detalle y las cosas que hicieron con los testimonios de Elena, pero lo importante son los consejos de ella y lo que ella dijo cuando fue introducida la doctrina trinitaria en la Iglesia Adventista, que es el alfa de las herejías mortíferas sobre la presencia y la personalidad de Dios, justamente que fue creada con las cosas sacrificadas a los ídolos, que es la doctrina que creó Balaam, y que esa era la doctrina que Jezabel enseñaba en Tiatira y llevaba a conocer las profundidades de Satanás. Y más claro que eso es imposible. Ahora, el que quiera decir que Nadehuay creía en la doctrina de la Trinidad, puede decirlo. Pero lo importante es que arle su lámpara y vea cuál es el testimonio coincidente de los dos testigos, porque esa es la única verdad que Dios nos dio. Y es la verdad bíblica. Y como ya dijo, Dios va a tener un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola como su norma de fe. Ahora, bueno, esto a algunos le puede haber chocado, pero es el testimonio que tenemos de Elena de White de cuál es la verdad, pero el más importante es el testimonio de los dos testigos de cuál es la verdad. ¿Y cuál es el testimonio de la ley y los profetas? Pues fue lo primero que Dios reveló y Dios no cambia. Y ese testimonio es muy claro. Jehová es un Dios personal. Y eso justamente es el verdadero monoteísmo, porque es el monoteísmo solo existe cuando hay una persona que es Dios. Cuando hay dos o tres, y eso es politeísmo. Y ese politeísmo de 2, de 3, o de 100, o de 1000, es el mismo. Porque el politeísmo de los miles de dioses griegos o romanos era el mismo que el de la Trinidad, porque había una sola esencia, una sola sustancia, un solo ser divino. Como Ahura Mazda manifestó, como Zoroastro manifestó que era Ahura Mazda, y ese ser divino se manifestaba en todos los dioses. Y por supuesto, como dice la Biblia, ese ser divino existe y es Satanás, es el dragón, al que adora la Gran Babilonia a través de todas sus abominaciones. Este es el estudio, espero que sirva a nuestros hermanos. Por supuesto, es un tema muy delicado que cada uno tiene que estudiar arreglando sus lámparas.